Pues yo creo que vamos a comenzar ya entonces. Buenas tardes a todos por acudir a este evento, a esta presentación. De momento seguimos haciéndolas por este medio. Esperamos que dentro de poco tiempo podamos hacerlas ya presencialmente, que siempre es mucho más vivo y más atractivo. Estamos en el foro Digital Reasons, una editorial joven, llevamos apenas 8 años de actividad. Nuestro propósito principal es publicar materiales de cierta profundidad, pero a la vez accesibles a todo el mundo, en temas de controversia social, en donde de alguna manera se discute pues, el sentido último del ser humano, de las personas, intentando pues, dar razones de fondo de una visión de la vida pues, que es compatible con la visión cristiana, ¿no? Del humanismo cristiano. Como digo, llevamos 8 años de actividad, tenemos en torno a unos 100 libros ya publicados, que se dividen en distintas colecciones y distintas orientaciones. La más importante es la llamada Argumentos para el siglo XXI, que es la colección principal en donde está incluido este libro. Además de esta línea, digamos, tenemos otra colección orientada al análisis de algunas historias de conversión, de personas que han descubierto, digamos, en su vida, pues de alguna manera la huella de Dios y la han seguido. Esta, que es la que más tiempo lleva, esta colección, con la que iniciamos el proceso editorial, está a su vez dividida en varias secciones, en temas históricos. Tenemos libros sobre la Inquisición o sobre las relaciones entre la Iglesia y el nazismo, la evangelización de América y el respeto a las culturas indígenas, la acción social de la Iglesia a lo largo de la historia. Tenemos temas jurídicos, tenemos temas económicos, temas científicos, ¿no? El evolucionismo, por ejemplo, o el origen del universo, o las relaciones entre la ciencia neuronal y la libertad humana. Bien, intentamos, como digo, tratar temas de cierta controversia en donde pues, se discute la visión que tenemos sobre el ser humano, intentando pues, dar razones de fondo que permitan pues, sostener una visión cristiana de la vida. Este proyecto no podríamos obviamente realizarlo sin la ayuda inestimable de nuestros autores, ¿no? De aquellos que han confiado en ese proyecto y que muy generosamente pues, nos han prestado su conocimiento de esos problemas y bueno, confían en que este proyecto editorial pues va a tener un calado suficiente. Este es el caso de Laura y de Nacho, que nos propusieron escribir un libro sobre la educación especial y en qué medida, bueno, pues la educación especial también hace referencia a un elemento muy importante de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que es la aceptación del distinto, de los otros, ¿no? En concreto de las personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Esto pues pone a prueba nuestro sentido de la tolerancia, el aspecto más amplio del término, y a la vez nuestra capacidad de compartir y de aprender de formas distintas de ver las cosas, ¿no? Y nadie mejor que Laura y Nacho, que tienen mucha experiencia en esta cuestión, para mostrárnosla. El libro me ha parecido muy entrañable, yo he disfrutado mucho leyéndolo, espero que vosotros también, si tenéis ocasión de hacerlo, y que os recomiendo vivamente. Pero bueno, lo importante es escuchar a los autores, así que le cedo la palabra a Laura, que va a empezar con la presentación. Adelante, muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todos, muchas gracias, Emilio. Nada, nosotros, bueno, hablo también en nombre de Nacho, que está aquí presente, iremos compartiendo esta presentación ambos. Pero bueno, pues por nuestra parte, primero darle las gracias a Emilio y en general a la editorial Digital Reasons por compartir y bueno, pues nuestros testimonios y por confiar en este proyecto desde el primer momento en el que lo pusimos en sus manos y en su conocimiento. Para nosotros era un proyecto muy especial que inició, bueno, pues, o sea, que es fruto de un trabajo conjunto y de mucha ilusión que hemos puesto en él y bueno, pues que hayan confiado en nosotros, para nosotros es una maravilla y nos sentimos muy agradecidos por ello, así que muchas gracias.
Emilio, por esta parte. Nada, bueno, nos vamos a contar un poquito, ¿no? Quiénes somos. Algunos de vosotros ya nos conocéis, nos hemos llevado una grata sorpresa porque incluso tenemos familias que son protagonistas del libro y que incluso ellos nos van a poder acompañar y apoyar en todo lo que vamos a contar hoy, así que muchísimas gracias. Y bueno, para aquellos que no, ahora os vamos a presentar quiénes somos y también contaros un poco cuál es la esencia de este proyecto y qué es lo que nos ha llevado a él. Bueno, Historias de Niños y Familias Especiales nace de parte de, bueno, pues, de Nacho y mía después de muchos años de trabajo conjunto. Para mí, pues decir que todo el trabajo que he realizado con Nacho y que sigo realizando a día de hoy de otra manera, pues siempre ha sido muy satisfactorio y lo he podido compartir no solo con un compañero de trabajo, sino para mí pues con un amigo, ¿no? Esa relación profesional que se termina convirtiendo en algo también más personal en ese sentido y que nos ha llevado a construir muchas cosas juntos. Nacho, aparte de un excelentísimo profesional en el ámbito de la educación especial, él está formado bueno, pues en Magisterio de Educación Especial y en la rama también de orientación. Trabajó en el ámbito de la educación ordinaria en el Colegio Tajamar y posteriormente pues, tuvimos la suerte de que llegó al ámbito de la educación especial al cole, que nosotros consideramos que es el más especial por excelencia, que es Cambrils, donde acogemos a niños y escolarizamos a niños con discapacidad intelectual. En esta casa tenemos una gran mayoría de alumnos que tienen síndrome de Down. Ejerció la dirección del colegio, además dándole un empuje pues, muy bueno, ¿no? Renovando también el proyecto educativo, dándole un sentido pues, mucho más inclusivo, que quizá era una carencia que tenía anteriormente nuestro proyecto, dándole un vuelco muy importante. Y bueno, pues consiguió que su trayectoria laboral siguiera adelante y actualmente pues, es el director general de infantil y primaria de la Comunidad de Madrid, con lo cual también desde el ámbito de la educación especial nos sentimos muy afortunados por saber que hay un representante de este ámbito y que además bueno, pues conoce también lo que es la realidad de las aulas, no solo de la educación ordinaria, sino también de aquellos alumnos que tienen necesidades educativas especiales. En mi caso, me voy a presentar a mí misma, que queda un poco más feo, pero bueno, yo también soy maestra de educación especial. Para mí Cambrils es mi casa desde que terminé mi formación, por así decirlo, más académica, pues llevo trabajando aquí desde entonces, desempeñando diferentes funciones, desde la parte de profesorado y luego tuve pues la suerte también de poder ir viendo el colegio de otra manera, ¿no? Desde otra perspectiva a través de la jefatura y ahora también este aspecto de la dirección. Y luego, por otra parte, ejerzo pues una gran vocación para mí, que es el tema de la investigación y la docencia universitaria a través del doctorado que tengo en educación y mi colaboración en la docencia en la Universidad Nebrija y en la Universidad Villanueva. Nada, un poquito esto para que sepáis quiénes somos, ¿no? Pero bueno, la idea es que pues gracias a coincidir, ¿no? Que el camino de nuestro laboral y personal nos ha llevado a coincidir, pues surgió el poder desarrollar historias de niños y familias especiales. La idea fue que yo creo que tanto Nacho como yo lo que percibimos de nuestro trabajo fue que tenemos la suerte no solo de compartir ese tiempo en las clases con nuestros niños, sino que tenemos la suerte de poder compartir mucho tiempo con muchas familias que tienen mucho que decir y mucho que contar. Y yo creo que es algo que los dos entendimos desde un principio, que había que darles esa cabida, ¿no? en el mundo. Es decir, tenemos la suerte de estar en las aulas enseñando y aprendiendo también de nuestros alumnos, en este caso con discapacidad intelectual, y eso está implícito y explícito en nuestra labor, somos docentes, pero por otra parte tenemos la suerte de estar en un entorno donde tenemos la oportunidad de compartir de forma diaria pues testimonios, experiencias de familias que han tenido un hijo con discapacidad intelectual y que en este caso nosotros entendemos que quién es mejor que ellos, ¿no? Para dar voz a sus historias. Es decir, pensamos que las familias tienen mucho que contar, mucho que decir y que no siempre se les da esa oportunidad de poder relatar sus vivencias ni tampoco de ser escuchadas como tal. Nosotros veíamos que cuando recibíamos a las familias o bien en tutorías, en entrevistas personales o incluso cuando venían a conocer el colegio pues para valorar la posibilidad de escolarizar a sus hijos aquí en un futuro, pues a veces sin apenas conocerlos se sentaban con nosotros en el despacho, el primer contacto que teníamos con ellos, y se abrían en canal, ¿no? Y abrían sus corazones y nos contaban quiénes eran, qué habían sentido cuando habían tenido a su hijo, cuáles eran los logros de su hijo, lo cuentan con mucho orgullo. También
cuáles habían sido los momentos de su vida quizá más difíciles, ¿no? En los que habían tenido que ir superando esos retos y bueno, pues para nosotros eso yo creo que es lo más enriquecedor, tanto a nivel profesional, pero por supuesto también a nivel personal. Siempre hemos dicho que nos hemos sentido muy privilegiados de poder escuchar esas voces que en muchas otras personas pues no tienen, ¿no? Esa oportunidad de compartir esas experiencias de vida. Esto sería un poquito el punto de partida de historias de niños y familias especiales, que como vemos aquí pues está muy enmarcado en este caso en la realidad que tenemos en el Colegio Cambrils como Cole de Educación Especial. Nosotros decimos que, bueno, pues que historias de niños y de familias especiales bueno, pues tiene mil historias, ¿no? Por descubrir, mil, y si hubiéramos podido 10.000, porque es muy difícil seleccionar de entre todos los testimonios que hemos ido recogiendo a lo largo de todos estos años, cuáles son, quizá no los más importantes, ¿no? Pero habría que hacer un filtro para que quedaran reflejados en este libro y es muy difícil, ¿no? Elegir y seleccionar cuál sí y cuál no, porque todos son igual de importantes y todos tienen algo muy bonito y de lo que aprender, ¿no? Detrás de ellas. Entonces, bueno, en este caso, lo que nosotros seleccionamos fue 9 vivencias específicas de 9 familias distintas e intentamos que las familias también tuvieran realidades muy dispares entre sí. O sea, la idea un poco es la de hacer ver que la discapacidad en un hijo es algo que le puede ocurrir a cualquier persona, sin importar su condición, podemos decir, cultural, social, económica, étnica, etcétera, etcétera. Es decir, la discapacidad, igual que la vida, está por encima de muchos otros factores o condicionantes que nosotros pues a veces se nos suele venir a la mente, ¿no? Se habla a veces incluso de que tener un hijo con discapacidad está más asociado a un prototipo de familias, a lo mejor familias con valores cristianos o otro tipo de valores espirituales o familias, incluso se ha llegado, ¿no? a decir con una cierta tendencia política, etcétera, etcétera. Bueno, está claro que la discapacidad existe, es una condición que es inherente a la persona, a la condición humana. Todos podemos ser susceptibles de tener una discapacidad por muchos motivos y un hijo con discapacidad puede llegar en cualquier momento y a cualquier persona y nosotros lo que queremos demostrar es que no hay un prototipo de familia que tenga que tener o tiene este tipo de hijos, sino que todos como seres humanos pues estamos capacitados para quererles, para amarles, para criarles y para convivir con ellos y aprender de ellos, ¿no? Esto fue un poco la idea. Lo que hicimos entre todos estos testimonios que os comento que para nosotros tenían un valor extraordinario, pues fue seleccionar 9 que tuvieran también pues algo todavía más especial y que reflejaran realidades muy distintas, ¿no? Al final son padres y madres que hablan de sus experiencias, de cómo criar a estos hijos con discapacidad, pero desde el punto de vista de padres muy jóvenes, donde su primer hijo pues nace con síndrome de Down, una madre que tiene una familia monoparental que decide realmente adoptar a un hijo, a una primera hija, y luego resulta que cuando da el paso de adoptar un segundo hijo, pues este hijo termina teniendo un diagnóstico de trastorno del espectro autista, familias bueno, pues que vienen del extranjero también luchando por mejorar la calidad de su vida, de toda la familia y también de su hija, ¿no? Que también tiene una discapacidad y buscan esta mejoría constante para, bueno, pues integrarse también en otra cultura que también supone un reto. Es decir, muchas formas de entender la discapacidad sin partir de un solo prototipo, ¿no? De una familia estándar, con padre, madre, hijo, hija, que deciden que la discapacidad llega a sus vidas. No siempre es así. Para eso sí que a través del testimonio de las familias decidimos cómo abordar diferentes temas clave que para nosotros son fundamentales dentro de la concepción de la discapacidad, en este caso intelectual, ¿no? El primero está claro que sería el ámbito del derecho a la vida, ¿no? El derecho a nacer y el derecho a ser querido, a ser amado, a criarse y a tener un futuro y una vida digna, independientemente de las condiciones con las que uno nazca. Y en este caso, pues centrándonos mucho en dar ese valor a las personas que tienen la discapacidad. Nosotros decimos que, bueno, pues que todas estas familias tienen un punto común, que es la discapacidad de sus hijos, pero también esa valentía, ¿no? que han tenido para llevar la vida de sus hijos adelante, para disfrutar, para tener la suerte de poder disfrutar hoy de ellos, de llorar en ciertas ocasiones por esos hitos que van superando, pero sobre todo de reírse y de disfrutar y de aprender de ellos, de ser felices, ¿no? Gracias a este hijo.
Y luego también, bueno, pues dentro de este derecho a la vida, pues evidentemente no hay que negar, ¿no?, que estas familias generalmente por lo que van atravesando es por un proceso de aceptación y adaptación a la discapacidad. Está claro que en términos generales la discapacidad no es algo deseado ni para un hijo ni para cualquier miembro de nuestra familia, conocido o ser querido, pero es algo que existe y que cuando llega a nuestras vidas evidentemente sí que tenemos que pasar por ese proceso de aceptación y es muy importante ver cómo cada familia y cada individuo, cada persona lo afrontamos y lo superamos de una manera diferente. Hablamos también que en muchas ocasiones estas familias también tienen que atravesar lo que se dice que es la búsqueda del diagnóstico. Cuando hablamos de discapacidades donde bueno, pues, existe un carácter genético, una condición o un origen genético, muchas veces nos enteramos de que nuestro hijo va a tener discapacidad o ha tenido, bien durante el embarazo o incluso durante el parto, porque bueno, pues lo vemos a veces por sus rasgos físicos o por su condición genética y a través de una serie de pruebas diagnósticas somos conscientes de que ese hijo nuestro pues, va a tener esta discapacidad. Pero en muchas ocasiones esto no es así. Cuando hay otra etiología, ¿no?, cuando el origen de la discapacidad es otra que no es de carácter genético, no existe pruebas que puedan demostrar la existencia de esta discapacidad y por tanto para estos padres la aceptación y la búsqueda de su diagnóstico, el diagnóstico de su hijo muchas veces es mucho más lenta y su proceso de aceptación muchas veces es también más difícil y es muy importante pues comprender, ¿no?, y ponerse en la situación del otro y entender cómo van avanzando a lo largo de sus diferentes etapas de vida. Por supuesto, no podíamos dejar atrás, ¿no?, ni de lado el hablar de la educación de las personas con discapacidad, un poco también para poner en valor los sistemas educativos específicos y la modalidad de educación especial, que hoy en día pues tanta controversia supone, ¿no? Pues no solo darle valor, sino también entender de una manera crítica cómo funciona el sistema educativo actual, ¿no? Para eso también hoy tenemos la suerte de tener aquí a Nacho, que nos podrá dar una visión muchísimo más completa de cómo es la realidad de las personas con necesidades educativas especiales en las diferentes modalidades existentes. Hablamos también del acoso escolar, muy ligado, ¿no?, a esta idea de educación de las personas con discapacidad, un acoso que si en una población educativa ordinaria existe, porque bueno, pues el bullying, el acoso escolar está ahí, pues hablamos de que este tipo de población, ¿no?, de alumnado con necesidades educativas especiales, muchas veces se ve todavía más afectado por este acoso escolar y bueno, pues como los padres te cuentan a través de sus testimonios, pues a veces mucho sufrimiento por parte de sus hijos y por parte suya incluso, pero cómo este sufrimiento también es superado por ellos. Hablamos del futuro de las personas con discapacidad, un futuro que muchas veces los padres ven como incierto, ¿no?, con ese miedo de qué será de ellos el día de mañana y que a veces difiere de esas etapas tan naturales que vamos pasando las demás personas que en este caso no tenemos discapacidad. Y un punto que para nosotros yo creo que es clave en este libro es el tema también de la adopción, ¿no? Como os decía anteriormente, en ámbito, o sea, en general, ¿no?, en términos generales, nadie desea la discapacidad de forma natural por un hijo, nadie desea cuando uno se casa y se vive con ilusión ese momento, ¿no?, de la llegada de un futuro bebé, pues nadie, ningún padre ni ninguna madre me los puede imaginar deseando que ojalá mi hijo nazca con discapacidad intelectual o con síndrome de Down o con TEA o que el día de mañana tenga que usar una silla de ruedas, ¿no? Evidentemente, yo creo que eso no sería para nada natural y así lo concebimos. Pero sí que también nos hemos encontrado con una serie de testimonios que, bueno, creo que son dignos de mención, que son aquellas personas que sí que deciden incorporar a su vida de familia, a su vida diaria, la discapacidad a través de la adopción, es decir, que deliberadamente ellos pues una vez que se plantean el adoptar a un hijo, en este caso a tener un hijo no biológico, cómo deciden voluntariamente pues tirarse a la piscina y decir no solamente quiero un hijo en mi familia que me enriquezca, sino que además me siento capacitado y siento pues esa llamada que tengo a recibir un hijo con discapacidad, a criarlo, a atenderlo y a darle una vida digna. Me parece que es digno de mención y hemos querido hacer una referencia especial a ello, ¿no? Sobre todo porque también es una vivencia muy distinta a la que pueden tener quizá otras familias que, bueno, pues esto ha sido una noticia quizá como más inesperada, ¿no? Estos son un poco los temas claves que se encuentran dentro del libro, aparte de muchos otros y siempre la verdad que muy bien relatados por la voz, ¿no?, de las familias que en primera persona nos van contando todas sus
anécdotas y toda su trayectoria de vida. Nada, eso es más o menos un poquito lo que nosotros teníamos preparado. Sí que queremos compartir uno de los vídeos que hemos preparado a raíz de la preparación, de la elaboración del libro con vosotros, y que la voy a intentar compartir, ¿vale? A ver si se oye bien y demás. Me decís, antes probamos si iba bien, pero vamos a ver si ahora no nos deja quedar mal, que a veces la tecnología nos juega una mala pasada. Vale, lo voy poniendo y si veis que no se oye bien o cualquier cosita, me avisáis, por favor. Bueno, pues estábamos esperando nuestro primer hijo y fuimos a hacer una revisión. En esta revisión pues, había habido una pérdida de líquido, entonces decían que el bebé estaba muy incómodo y que iban a provocar el parto. Provocaron el parto, estábamos ahí los dos, pues, con la incertidumbre, con la alegría de que vas a tener tu primer hijo, con una mezcla de sentimientos. Ya salió el niño, se lo colocaron y nada, ahí nos dimos cuenta. Yo cuando empiezo a mirar al niño, digo, este niño tiene rasgos de una persona con síndrome de Down. Yo lo único que pensaba es, ha habido una equivocación, esto no puede estar pasando. Porque claro, no entraba en mi cabeza, para nada. Mi primera reacción fue huir, irme lejos. Yo cojo el coche y me voy porque no voy a poder. Estrenas paternidad, con lo que eso conlleva, y estrenas, pues fíjate, por la puerta grande. Al principio yo pues tenía esa negación, pero le veías y yo reconozco que Héctor era pura ternura. Y ahí ya fue cuando pues, me ganó. Y dije, bueno, pues nada, digo, vamos hasta el final con lo que sea, ¿no? Una vez que le vi ya y nos miramos los dos, pues ya fue cuando empezó todo. ¿Ya está? Yo me acuerdo que salía en la camilla con el niño muy chiquitito porque era muy pequeñito a mi lado, entonces yo salí y estaban mis padres, la madre de Javi, mis hermanos, estaban todos con una cara pues que era casi un funeral. Y yo me acuerdo que yo iba con él y dije, no pasa nada, hay que estar contentos porque es muy rico. Y es que yo estaba muy contenta, la verdad. Es que era tan rico, era tan bonito que en ese momento no me planteé, en ese mismo momento, todo lo que iba a venir. Luego yo ya después sí. Los tres son diferentes. Por ejemplo, cosas que hace Noah, pues que te llegan, ¿no? Y que, ay, qué rica mi niña, ¿no? Pero hay cosas que hace Héctor que, por ejemplo, pues lo ves que hace Noah habitualmente y lo hace Héctor y te llega muchísimo más al corazón porque no te lo esperas. Cuando me cuenta Sara, que están por la mañana aquí los dos desayunando a las 7 de la mañana y le pone la mano en la cara, pues son cosas que pues solo puede hacer Héctor. Mis otros dos hijos los quiero con locura, pero claro, Héctor siempre va a ser especial. Simplemente verle comerse un poco de chocolate es una lección de vida, porque como disfruta él de esas cosas, no lo disfruta nadie. Cuando fuimos al Cambridge para mí fue maravilloso, fue como encontrar justo lo que yo estaba buscando. Yo cuando le dejo allí, le dejo con una tranquilidad, vamos. Y yo me siento como si yo fuera a ver a mi familia. Fue yo creo que a la salida del colegio, dijeron, oye, mira, te quiero comentar, tenemos este proyecto, pensamos hacer un libro con la historia de varias familias, un poco de pues cómo es la vivencia de tener un hijo con discapacidad intelectual y nos gustaría contar con vuestro testimonio. Y la verdad es que la idea nos gustó mucho, porque sí que es verdad que cuando nació Héctor a mí me faltó un poco el testimonio de padres. Sí hay mucha información de, pues eso, de las terapias, de las gestiones, pero yo quería saber cómo vivían los padres esa situación. A mí la verdad que me apetecía contarlo como pues, siendo padre joven, siendo primerizo, pues las sensaciones que tuve, ¿no? A mí me gustó la idea, por lo menos. Ellos lo que hicieron fue regalarnos un ejemplar, nos lo envolvieron súper bonito con una nota de agradecimiento y ahí está en la mesilla de noche. Me ha enseñado a sentir, a ver el mundo de otra manera, porque él percibe todo de otra manera y capta cosas que a lo mejor yo doy por hechas. Pero a lo mejor es verdad que viene del colegio, voy a la ruta, le voy a esperar y cuando se baja y te ve es como que ¡papi! Y madre mía, parece que no me ha visto nunca. Y con Héctor es todo, es desde que a lo mejor tengas un mal día y no se lo has contado a nadie, pero sentarte en el sofá y entonces Héctor viene y te dice mamá tranquila, por ejemplo. Hay un doctor que dice que estos niños son superdotados emocionales y es verdad, es como que él tiene una percepción de los sentimientos de las personas. Entonces es verdad que a lo mejor
a nivel intelectual pues le cuestan determinadas cosas. Pero Héctor es un maestro del disfrute y de ver lo que está pasando y entenderlo. Yo cuando le veo con su abuelo, a mí se me cae el alma cuando le veo. ¿Por qué? Porque veo al abuelo y le veo a él, esa expresión de sentimientos, pues yo no la he visto en ningún niño y en ninguno de mis otros 2 hijos tampoco. Yo lo que les diría es que se informen, que pregunten, que conozcan a familias que tienen niños con discapacidad intelectual o niños con síndrome de Down, que vayan a un colegio y que vean que fácil no va a ser, pero va a ser muy enriquecedor. Simplemente viendo un bebé con síndrome de Down les resultaría difícil no entender que es una vida digna de vivir. Bueno, creemos que al final lo dice todo, ¿no? Este testimonio, y que es simplemente un ejemplo de todo lo que hay ahí detrás, de historias de niños y familias especiales. Hay perdonar, que se ha activado YouTube. Si queréis escuchar un villancico de Navidad del cole, también lo tenemos preparado. Pero vamos, pues es un poco la idea, ¿no? Que al final Sara nos lo dice bien, pues no solo viendo a un bebé con síndrome Down, sino viendo a cualquier persona que tenga discapacidad intelectual, tratando con ellos, conociéndolos y demás, pues uno se da cuenta que evidentemente es una vida totalmente digna de vivir, de ser vivida, y de que nosotros, o sea, tenemos que estar ahí para que ello sea posible, ¿no? Está claro, es un poco la idea. No sé si Nacho quiere aprovechar, y yo hablo mucho, así que no sé si te he dejado mucho, Nacho, por decir. Bueno, yo me gustaría, buenas tardes a todos, indicar una cosa que Laura siempre se la olvida porque ella es muy modesta, pero Laura es doctora en educación, cum laude. Ella presentó una tesis preciosa sobre el impacto que suponía las personas con discapacidad en la familia. Y yo creo que también de ahí vino un poco la idea de generar este libro. Nunca lo habíamos relacionado, pero yo estoy convencido que estaba siempre en el aire, ¿no? Laura lo ha resumido muy bien, ¿no? Queríamos, bueno, pues poner por escrito las vivencias que nosotros sentíamos diariamente en el colegio con personas que no conocíamos, que se sentaban con nosotros un primer día, una entrevista, a contarnos el caso de su hijo. Nos podíamos tirar 1 hora o 2 horas y se sinceraban. Y si eso lo hacían con nosotros el primer día sin conocernos, es porque tenían mucho que contar, ¿no? Y de ahí vino la idea, y poco a poco pues se fue haciendo tangible, ¿no? El proceso, yo creo, de la elaboración del libro fue muy bonito. Yo creo que realmente es con lo que más nos pudo aportar, ¿no? El encerrarnos con las familias durante 2, 3 y 4 horas y con una grabadora en una mesa y nos contasen sus historias, desde que, bueno, en un caso que hubiese un matrimonio, pues desde sus vidas independientes hasta cuando se conocen, cuando se forman el matrimonio y cuando tienen sus hijos, ¿no? Yo creo que eso aporta muchísimo valor a saber la historia de cada uno y a situarla en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y sobre todo, el objetivo que queríamos cumplir es el valor de la vida, ¿no? Ahora yo creo que vivimos en un momento donde, yo siempre pongo el ejemplo, pero Shakira tiene una canción hace ya muchos años donde decía: lo que no se quiere se mata, ¿no? Y estamos bajo ese concepto de el no sufrimiento, el no quiero problemas, el quiero todo ya. Y yo creo que el libro refleja lo contrario, ¿no? Cuando el padre de Héctor nos dice: oye, es que es al hijo que más quiero. Es decir, y lo dice abiertamente, ¿no? Es que es especial y tengo con él un amor y una pasión que seguramente viene dado por el trabajo que ha supuesto criarlo y acompañarlo, ¿no? Y sobre todo era porque veíamos que había mucha falta de conocimiento en ese aspecto, ¿no? Y hay mucho escrito sobre la discapacidad, sobre las distintas discapacidades, pero no sobre testimonio realmente, que es lo que la familia necesita, el acompañarse unos a otras, el entenderse, el empatizar, ¿no? El sentirse solas, que les pasa muy a menudo en muchas situaciones donde todo es nuevo para ellos, ¿no? Y sobre todo el no poder comparar con otros, ¿no? Y el desahogarse. Yo creo que eso era un poco el objetivo fundamental del libro, el poder aportar, ¿no? Y el poder construir, y que este sirviese de guía para otras familias. Lo bonito del proyecto es que yo creo que fue muy humilde, ¿no? Que nació para colgarlo en la página web del cole y luego se convirtió en un formato escrito y con líneas y con una portada preciosa, ¿no? Y sobre todo eso gracias a las familias, que han sido los que han aportado su sinceridad, su cariño y su amor y su experiencia, que yo creo que al final todos los trabajadores en este aspecto de atención a la diversidad, en el mundo de la discapacidad, sabemos todo gracias a las familias, que son las que nos enseñan diariamente lo que hacen sus hijos y cómo podemos hacerlo con ellos, ¿no? Y de ahí viene pues todos los argumentos que Laura trataba en el libro, ¿no? Desde los primeros nacimientos a la aceptación, a la escolarización, que ahora está tan en tela de juicio, ¿no? Que viene todo simplificada, que hay un falso discurso donde todos somos iguales
y ahí, al ser todos iguales, nos tenemos que meter todos a escolarizar en un mismo sitio porque todos necesitamos recibir lo mismo. Y es todo lo contrario, ¿no? Nosotros lo que defendemos, y en el libro hay casos de chavales, de alumnos que han estado en un tipo de escolarización ordinaria, a lo mejor otros han estado en combinada, que es estar en un centro especial o en un centro ordinario, otros han tenido otro tipo de refuerzos educativos, o otros han decidido pasar a otro tipo de modalidades cuando lo han decidido ellos, ¿no? Pues es un poco la línea que queríamos defender, ¿no? Que la familia como tutora de su hijo y como padre o madre de su hijo, pues es quien tiene que decidir por su hijo, y quién mejor que ellos, pues va a saber situarlos en esa escena educativa, ¿no? Y luego también enfocado mucho a la etapa adulta, ¿no? Al que pasará el día de mañana, ¿no? Que son esos miedos realmente que tiene una familia con un hijo con discapacidad, ¿no? Cuando yo no esté, ¿qué pasará? Pues realmente muchos de ellos nos decían que pues pasará lo que Dios quiera. Y qué mejor que el de arriba, que sabrá marcar el ritmo de cada uno, ¿no? Luego es verdad que todas las familias son muy conscientes de, bueno, pues de la condición de familia que tienen, ¿no? Pues una familia nos decía, oye, pues mira, nosotros hemos tenido más hijos para que el día de mañana pues tengan un referente y tengan con quién estar, ¿no? O otros que tienen más hijos, una familia de 5 hijos que está en el libro de 4 hermanos, pues ya tienen su futuro y quieren que vivan en un piso tutelado, independiente. Otra familia que yo creo de las más especiales, porque son muy especiales, una familia que tiene 5 hijos adoptados, y 2 de ellos son síndrome de Down, ¿no? Y decían, no, es que queremos que fuese otro síndrome de Down para que puedan vivir juntos el día de mañana, ¿no? Yo creo que hay casos muy bonitos y contados desde el punto de vista positivo, que la discapacidad siempre se relaciona con algo negativo, oscuro, encerrado, y todo lo contrario, ¿no? Y lo que sí queríamos aprovechar, desde luego, es pues todo el tirón que está teniendo el movimiento defensa de la educación especial, que aquí hay, bueno, hay compañeros y colegas muy queridos por todos que nos hemos movido mucho durante estos años para poder reflejarlo en el libro, ¿no? Decir, oye, pues que sea un argumento más, ¿no? Pero no solo basado en yo qué quiero, ¿no? Sino, oye, aportado con datos, con testimonios, con vivencias, y realmente que el día de mañana, pues esos chavales que están ahí en el libro contarán ellos sus experiencias y su vida, ¿no? Que es lo que hay que tener en mente y en cuenta siempre, ¿no? Hay una frase que las familias con discapacidad dicen mucho, y es que les han robado las voces. Les han robado las voces porque organizaciones o instituciones o asociaciones que recogen el mundo de la discapacidad pues han tomado su testimonio y les han alejado, y todo lo contrario, ¿no? Estas fundaciones y organizaciones que tenían que defender sus derechos, pues no defienden los de todos, ¿no? Y nos parecía muy importante defender todo lo contrario, ¿no? Decir, oye, hay una parte de la población que no está de acuerdo con estas organizaciones que defienden un discurso totalmente totalitario y simplista, y hay que darles voz. Y ellos son muy importantes, ellos son los fundamentales, las familias y sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros realmente esto ha sido casi un regalo crearlo y poderlo publicar, ¿no? Y desde luego con la esperanza de que llegue cuanto más lejos mejor, ¿no? Muy bien, muchas gracias Nacho y Laura y Nacho, por el precioso libro que habéis escrito y también por presentarlo de manera tan brillante. Bueno, como tenemos tiempo y el grupo que está asistiendo no es muy numeroso, yo creo que podemos hacer las preguntas ya directamente, no hace falta usar el chat, directamente encendéis el micrófono y os lanzáis. Si queréis, yo puedo moderar un poco el debate, pero bueno, aquí lo importante es que los que estáis asistiendo a la presentación podáis también expresar vuestras inquietudes. Adelante. ¿Quién se lanza? Oye, Laura y Nacho, ¿qué cosas han llegado de los que salen en el libro cuando se han visto ahí? ¿Qué os han dicho? Laura. ¿De los protagonistas o de...? Sí, de los protagonistas, sí. Pues yo creo que todo el mundo muy orgulloso, ¿no? de que esa voz se les haya dado, pero una cosa que yo creo que nos ha sorprendido mucho también a nivel de colegio, en este caso sí que ellos comparten que todos los testimonios salen del Cole Cambrils. Lo que más nos ha gustado es que muchas otras familias o otros padres o madres que tienen hijos con discapacidad han venido, ¿no? Y nos han dicho, me he leído el libro y me he sentido reflejado, es decir, cuando escuchaba la historia de X, era como si hubierais escrito sobre mi misma historia, ¿no? Porque me he sentido reflejado en ese momento que he pasado de incertidumbre o en ese momento inicial, ¿no? Quizá de sentir ese dolor, esa tristeza,
por no saber a uno lo que se le viene encima. También, bueno, pues por esos pequeños logros que he ido superando y esa alegría que he recibido pues cuando mi hijo dio sus primeros pasos o bueno, pues su primera buena tutoría que ha tenido en el colegio y que los profes le han felicitado por ello, yo también lo he sentido así. O sea, se han visto muy reflejados en esa realidad Sí. y los padres que han participado, pues yo creo que muy, muy orgullosos. Felices, ¿no? Yo creo que Sí. muy felices, sobre todo lo que decían todos, ¿no? El qué bonito, qué triste por una parte, porque qué triste cuando uno lee su vida por escrito, es duro muchas veces, ¿no? Pero como tiene un final feliz, porque estamos hablando de personas que están aquí presentes, ¿no? Pues es como una recompensa, ¿no? Y yo creo que al final yo creo que ha sido un regalo para las familias y muchas nos lo han transmitido así, ¿no? Decir, oye, qué bonito poder, es que presumen, ¿no? Oye, que mi vida está contada, ¿no? y con la cabeza bien alta, ¿no? Y yo creo que eso ha sido un aspecto muy positivo y ya internamente muy bonito porque, claro, ninguna familia sabía quiénes eran las otras que participaban, ¿no? Entonces, que unas y otras se vayan reconociendo a menudo que van leyendo el libro ha sido también una experiencia muy bonita para ellas, ¿no? Incluso, bueno, ya para todos los profesionales que trabajan en el cole. Que nadie conocía este proyecto hasta que salió publicado porque lo guardábamos muy en secreto y bueno, sobre todo también por asegurar la privacidad de las familias, ¿no? Y fue muy bonito, incluso luego gente que se lo lee te pregunta, ¿no? Oye, pues me gustaría ver cómo es este chico, cómo es esta chica, cómo responden. Es un orgullo para ellos, eso está claro. Y otra cosa que también nos sorprendía es que cuando nosotros ideábamos el proyecto en las pequeñas conversaciones que íbamos teniendo Nacho y yo, que muy rápido nos venimos arriba con cualquier cosa, ¿no? Pero que íbamos hablando, ¿y si hacemos esto? Y ¿no? El proyecto iba creciendo y cada uno hizo su lista, ¿no? De ver, oye, pues qué familias pueden reflejar mejor lo que nosotros teníamos en la cabeza. Y de llevar eso, de tener una lista y nos pusimos de acuerdo, fuimos haciendo las llamadas. Es muy bonito el levantar un teléfono, el salir a la puerta de un colegio y proponer esto a una familia y que rápidamente todas las respuestas que obtuvimos en el mismo momento, casi antes de saber a lo que se iba a enfrentar, era un sí, sí, por supuesto, contad conmigo, con mi marido, con mi mujer, cuándo, dónde, por supuesto. O sea, fue todo, ¿verdad? Muy, 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 muy fácil, muy fácil. Fue También un es verdad abrirse el que canal. ha sido también bonito para la propia familia, porque yo creo que sirvió de terapia. O Mm. sea, cuando cada uno ha puesto su historia y ha sido momentos, bueno, las entrevistas han sido momentos muy duros, ¿no? Donde todos hemos acabado llorando porque, claro, pues se saca a la luz muchísimo sufrimiento en muchas ocasiones, ¿no? Y yo creo que ha sido un poco de terapia para cada uno, ¿no? El sacarlo dentro e incluso momentos, ¿no? En matrimonio nos ha pasado, ¿no? Como incluso discusiones entre ellos, ¿no? Oye, pues tú no estuviste en este momento. Yo creo que también ha sido bonito parte del proceso y con una recompensa final, ¿no? Que al final pues es ver la felicidad, que es lo que todo el mundo al final reclama en la vida de sus hijos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra persona? Pues, Hola, buenas tardes. Adelante, Julián. La compañera. Bueno, yo solo quería, Laura y Nacho, felicitaros por ese libro. Es en fin, da gusto leerlo porque además habéis sabido reflejar muy bien lo que se vive en un colegio de educación especial, esas situaciones, esos padres preocupados y cómo se les abre el mundo cuando llegan a un colegio donde sus hijos son atendidos como necesitan, ¿no? Lo habéis hecho además, se nota con mucho cariño, porque eso se desprende del libro enseguida, en cuanto empiezas a leerlo, y además yo creo que puede ser muy útil y puede servir para que muchas familias no se sientan solas, ¿no? Y que sepan que otras familias pasaron por las mismas situaciones que ellos y que fueron capaces de sobreponerse y como muchas familias nos comentan muchas veces, que tener un hijo de estas características para ellos ha sido una bendición. Y eso que parece mentira, pues lo estamos oyendo continuamente, ¿no? Así que, repito, muchísimas felicidades. Es un libro muy recomendable, que recomendaremos desde luego a muchas familias que pasen por esta situación y os mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Julián. muchas gracias, Julián. Yo, Emilio, si me disculpas, a mí sí me gustaría que hablasen, porque sé Sí. que son vergonzosos los dos, pero ahí están Elena y Manuel, que son dos de una familia que nos creo que estáis en Venezuela, si no me equivoco, y es una familia protagonista del libro y han aportado pues un noveano, ¿no? del libro y qué mejor que ellos que
que ha sido gracias a ellos porque este libro se ha hecho, ¿no? Buenas tardes, compañeros. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno verlos. Eso es. Un Qué placer alegría. para nosotros estar en esta reunión. Los, los seguíamos a diario. Manuel me dice que, mira, vamos a meternos en el enlace para poder verlo. Ciertamente no hemos podido leer el libro porque lo tenemos en España y no nos hemos podido descargar la versión digital, ya por el tema de lo que aquí son las redes sociales. Sin embargo, de verdad nos sentimos muchísimo, muy, muy orgullosos de poder formar parte de estas historias que una tras otra nos conmueven. En el video hemos llorado los dos porque no sabíamos la historia de Héctor. Lo habíamos visto en el cole cada vez que llevábamos al AINE. Y sí, de verdad que, como decía el anterior compañero, son historias y que marca a cada familia. Diferentes puntos de vista, diferentes vivencias, diferentes culturas, en nuestro caso, que tuvimos que partir de nuestro país a poder buscar lo que realmente la AINE padecía, y fue estando en España donde nos dieron el diagnóstico. Y una vez que nos dicen, mira, su hija tiene que estar escolarizada en un colegio especial, la persona que nos atendió en atención temprana de Madrid, sin duda alguna nos dijo, váyanse a Cambridge. Y nosotros por ahí, de una vez a Cambridge. Y de verdad que nos sentimos súper orgullosos de haber formado parte de esta familia. Lamentablemente, estamos aquí en nuestro país por tema pandemia, no hemos podido regresar. Y pues nada, todavía no estamos así como cuándo nos vamos, cuándo regresamos, pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto y esperamos estar pronto de vuelta. Sabéis que tenéis una familia aquí esperando y que siempre será así, o sea que eso no lo dudéis. No, claro. De hecho, cuando contamos la historia a Nacho y a Laura, siempre una parte de la historia era que Manuel, el hermano mayor, decía que él quería una ayuda para estar con su hermana. Y a nosotros nos llegó otro hermanito para el AINE. Y bueno, esto ha sido un terremoto para ella, todo sus sentimientos, sus expresiones, la ha ayudado tanto a evolucionar, a ser más expresiva, a dar más cariño, más afecto. Y pues nada, aquí ahora somos ya una familia de 5, que antes éramos 4 nada más. Y pues aquí lo llevamos poco a poco. Eso es. Enhorabuena, una familia, vamos, estupenda y de la que hay mucho que aprender, eso está claro. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Yo antes iba a decir lo mismo que ha dicho Julián, que muchísimas gracias y muchísima enhorabuena, porque da gusto vuestro trabajo y bueno, pues que animéis a tantas familias, pues eso, con hijos con discapacidad y que les cuesta tanto, pues de esta manera tan positiva y tan bonita. ¿Vale? Gracias, Marisa. Un testimonio tan estupendo. Sobre todo es una cosa que nosotros queremos transmitir, ¿no? Y es una visión, o sea, lo decía Laura al inicio de la exposición, ¿no? Se vincula la discapacidad o el tener un hijo con discapacidad, cuando esta discapacidad se puede saber antes de que ese niño nazca, bueno, pues a un pensamiento, a una idea religiosa, ¿no? A una condición religiosa humana, ¿no? Y lo que tenemos es que trascender el mundo, ¿no? Decir, oye, que tener un hijo con discapacidad te puede pasar a cualquier persona. Y hay que convencer al mundo de que esto es positivo, ¿no? Que la vida es positiva y que se adquiere muchísimo aprendizaje y que no todo es negativo. Y es donde un poco queremos incidir, ¿no? Porque en la otra parte, bueno, sabemos que un buen cristiano va a tener un hijo y lo va a criar hasta el final, ¿no? Pero hay que llegar a la otra parte de la población que ve esa connotación negativa y no queremos que sea así, porque no es así, ¿no? Yo puedo decir, bueno, y Laura igual, ¿no? La Inés, la hija de Manuel y Elena, es la felicidad personificada,
Una niña que si algo nos ha enseñado al resto es que todo es fácil y todo es posible, ¿no? Y con sufrimiento y con trabajo se sale adelante y se lleva un aprendizaje muy bueno, ¿no? Pero sobre todo no perder esa sonrisa, ¿no? Y es lo que queríamos un poco sobre todo defender, ¿no? Es decir, llegar a todo el mundo. Es decir, que en esas familias al final lo que hay es normalidad y felicidad, que muchas veces cuando tenemos el resto de hijos no sabemos lo que nos va a deparar en el futuro y que no lo pensamos, simplemente que parece que cuando tienes a la persona con discapacidad que sí, ¿no? Que ya ves como todo lo negro, todo lo negativo, todo lo malo que te va a aportar esa persona y cuando muchas veces no es así. Estoy segura que nuestras familias numerosas pusiéramos en la balanza los disgustos que dan también el resto de hijos, probablemente superaran a los que dan, ¿no? Los niños que tienen discapacidad en este caso. O sea que, bueno, pues concebir la discapacidad de otra manera, de una forma mucho más natural, mucho más positiva y que, bueno, pues que es un reto que propone la vida, como muchos otros que ahora nos planteamos y que los sacamos adelante. Eso es un poco la idea. Laura me lo planteó hace un tiempo, pero yo le dije que no, pero yo creo que sí lo vamos a hacer y regalárselo a todo el gobierno de la Ay, menos mal. nación para que les llegue el libro y bueno, al menos reflexionen sobre ello y a ver si pueden hacer otro tipo de políticas más. Efectivamente, efectivamente. Yo me pongo a preparar, no te preocupes. Bueno, ya que ha salido este tema, voy aquí a actuar un poco de Pepito Grillo, que de vez en cuando está bien para que haya un poco de debate, ¿no? Los partidarios, digamos, de la educación inclusiva utilizan dos elementos que en principio son bastante razonables, ¿no? Externamente, ¿no? Por un lado, la necesidad, bueno, la conveniencia de que conozcamos personas con otras posibilidades, que convivamos con la discapacidad, que niños, entre comillas, normales, muy entre comillas, pues convivan con chicos que tengan alguna discapacidad, pues para educarles, ¿no? Porque, bueno, es una manera de educarles en la capacidad de entender y de convivir con personas distintas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? ¿Cómo contestaríais ese argumento, ¿no? Y bueno, otro argumento que a veces se maneja, bueno, es en qué medida, digamos, el progreso intelectual de estos chicos pues está de alguna manera contrastado, ¿no? Que es mucho más beneficioso respecto a otro tipo de planteamientos educativos, ¿no? Yo entiendo que vosotros lo ofrecéis como una oferta de libertad, que habrá padres que les guste más este sistema y otros otro, pero bueno, creo que estaría bien también mostrar vuestros argumentos, ¿no? para favorecer esta educación inclusiva. Yo, si me quieres, voy con el primero. Es decir, el pensar que para hacer buenas personas al resto hay que utilizar a las personas con discapacidad es lo más excluyente que se puede hacer con el ser humano. Es decir, tal cual. Y es un argumento que está en boca de todo el mundo, ¿eh? No es que así favorece el conjunto de la sociedad, nos hacemos todos buenas personas. No. Habrá que pensar en la persona con discapacidad qué le aporta estar con el resto del mundo, no qué le aporta al resto del mundo. Porque al final si no lo estamos basando como un producto, ¿no? Como un merchandising total, ¿no? Y eso yo creo es el grave error que hay que coincidir cuando una persona con discapacidad puede estar en un colegio. Ojalá todas las personas con discapacidad pudiesen estar en un colegio ordinario. Ojalá. Porque eso quiere decir que tendríamos una sociedad más o menos con un mismo, bueno, pues nivel o actitud para con la vida educativa, ¿no? O curricular. Pero no es la realidad. Y sobre todo hay que hacer una diferencia entre lo que es una discapacidad sensorial, como pues una motórica, una persona en silla de ruedas, una persona ciega, una persona sorda, a una persona con discapacidad intelectual, donde hay una eficiencia, donde tu cerebro funciona muy diferente al mío y mi cerebro nunca se va a poner al nivel del tuyo. Entonces, eso es lo que a lo mejor ahora Laura aporta más con la segunda parte, es, oye, ¿qué se aporta en ese tipo de educación tan especializada para cuando hay esa deficiencia, ¿no? Yo creo que no hay que perder el norte, ¿no? Como bien has dicho tú, Emilio, al final escudarnos también en la parte de la libertad, ¿no? Y la libertad de elección y la libertad educativa. Es decir, no solo a nivel de educación especial, sino que cuanto más enriquecido esté nuestro sistema educativo, con más modalidades y con más opciones y haya más pluralidad, pues cada una de las personas encontrará la fórmula que mejor le convenga, tanto a nivel de discapacidad como a nivel de personas que no tienen ningún tipo de problemática en ese sentido, ¿no? Buscar la idea de tener un sistema plural. Muchas veces yo creo que se asocia a que
la existencia de la educación especial mina esas posibilidades de la inclusión social o la inclusión educativa, y eso no es así. O sea, que exista una fórmula como la nuestra no es excluyente para que no existan otras fórmulas inclusivas u ordinarias donde haya alumnos que encajen fenomenal y que funcionen, y que este tipo de modalidad ordinaria con apoyos u otro tipo de soluciones pues funcionen con una gran calidad y den solución a muchos alumnos. Pero está claro que eso no significa que la educación especial se tenga que perder por el camino, porque efectivamente, como bien señalaba Nacho, hay muchos alumnos que lo necesitan, y no solamente alumnos que sus capacidades cognitivas estén más menguadas o tengan quizá menos nivel cognitivo, no tiene por qué ser. Nosotros tenemos alumnos con pues un nivel cognitivo pues, medio dentro de lo que es la discapacidad intelectual, y habilidades sociales pues, bien, también un nivel pues, adecuado y demás, pero quizá en este entorno pues se sienten o más seguros, o sienten que tienen sus amigos, se sienten, tienen una educación más individualizada que se ajusta a sus necesidades, tanto cognitivas como curriculares, pero también personales, que muchas veces a las personas con discapacidad le arrancamos el carácter y la personalidad, ¿no? El del decir, pues hay alumnos que están bien aquí porque tienen a sus amigos, porque tienen su entorno, porque tienen su sitio, porque quieren a sus profesores, porque vienen y se sienten cómodos y felices, y eso les ayuda a sentirse mejor y en mejores capacidades para poder aprender y para poder progresar. Por tanto, yo creo que siempre abogamos a que haya diferentes modalidades, que todas ellas tengan su correspondiente calidad, que sepan dar respuesta a todo su alumnado independientemente de sus condiciones, y que evidentemente pues, la educación especial no desaparezca, pero no solo eso, sino que se reconozca esta labor educativa. Al final este problema viene por eso, por haberme armado la libertad. O sea, que al final esto se ha convertido en un debate porque hay familias donde sí se les obliga a ir a educación especial sin que las familias quisiesen, ¿no? Y eso es lo que hay que erradicar. O sea, al final estamos defendiendo que las familias son los tutores y defensores y son dueños de sus hijos en ese aspecto, no de la ministra Cela. Pues tendremos que dejar que vayan ordinarias, si así lo ve la familia, ¿no? Desde luego yo también creo que tiene que haber un aspecto técnico, profesional, de equipos de orientación bien formados, bien consensuados, donde se llegue a ese pacto, ¿no? Oye, pues creemos que tu hijo estaría mejor aquí. Pero si la familia realmente desea lo contrario, yo creo que es muy peligroso obligarle a un sitio donde no quiere. Aunque eso supusiera un problema, tanto para ir a educación especial como para ordinaria y tener una persona mejor gravemente afectada, ¿no? Pero yo creo que hay que dejar que la gente que pruebe, y que si se tiene que equivocar, que se equivoque, ¿no? O también puede aceptar, no sabemos, pero sobre todo basar en un modelo de libertad total y plena, o sea, decir, que sea realmente la familia la que pueda decidir ello, ¿no? Y esto viene por 4 o 5 sentencias que, bueno, pues que no han sido desfavorables para gente que se lo obliga a ir a especial, y se ha montado un debate enorme en este país, ¿no? Y sobre todo porque viene condicionado por por esa corriente inclusiva que llevan algunos países europeos, que es muy falsa. Bueno, es que vamos al ejemplo, ¿no? Se nos quiere comparar con Portugal, ¿no? Válgame, que me perdone el de arriba, pero que basa nuestro modelo educativo ahora en el modelo portugués, pues creo que hay otros ejemplos para fijarnos, ¿no? Por donde dicen, oye, todos los niños van en ordinaria y ya está. Sí, y los que salen todos los años por la puerta de atrás, eso no se habla de ellos, ¿no? La educación especial jamás va a desaparecer, jamás. No. Jamás va a desaparecer por sí sola. ¿Por qué no? Porque es necesaria. Es decir, nadie se le ocurre cerrar la Masía de Cataluña, ¿no? Donde los chavales juegan al Barça desde pequeños. ¿Por qué? Porque son especializados en jugar al fútbol. Es decir, y esto es lo mismo. Nadie se le ocurre cerrar un centro de salud de atención primaria y convertirlo en especializado donde se toda la especialización, porque es inviable. Es inviable. De ahí nace, yo creo, nuestra especialización en magisterio, ¿no? De, oye, es que yo no estudio magisterio para saber lengua y matemáticas. Yo estudio para cómo una persona con discapacidad puede enseñarle lengua y matemáticas. Y por eso es muy complejo de poder eliminar, aunque se quiere y es su idea, pero desde luego que con nosotros no podrán. Y yo sí algo creo que ha valido este ataque a la educación especial, es aquí compañeros directores de otros coles, es que ha servido para unirnos conjuntamente y hacer un grupo, una piña y una defensa muy amplia con familias, que era lo importante, ¿no? Unir a las familias y a los profesionales y a los propios alumnos. Y muchas veces las propias familias se sienten totalmente atacadas, o sea, recibes testimonios incluso de familias que con 3 o 6 añitos deciden traer a sus hijos a educación especial con ese temor de que nadie les apoya, ni sus propios familiares o su propio entorno, o no, están en grupos donde participan con otras familias también con hijos con discapacidad, y que les tachan de segregadores a esos padres, de no inclusivos, por haber determinado que quiere llevar a sus hijos a un centro específico, ¿no? Pues, ¿por qué la sociedad pone ya esa etiqueta y por qué nos empeñamos siempre en querer encasillar cada cosa? Esa educación especial
no tiene por qué estar encasillada a un perfil de alumnado. Cada alumno es un mundo y cada familia tiene que tener esa libertad para conocer a su hijo y para encontrar el centro educativo y la fórmula que mejor le convenga en cada momento. Y nosotros desde los coles de educación especial recibimos alumnos con historias muy diferentes, con perfiles muy diferentes y con necesidades muy distintas. Y que mientras lo que a este alumno le funciona en especial, al otro le funciona en ordinaria en ese momento dado de su vida, ¿no? Pero que hay que dar esa opción a elegir en cada momento y ir dando los pasos que son distintos en cada etapa escolar y en cada etapa vital. Entonces es muy demagogia, porque al final luego los líderes políticos que están en el gobierno actual, en el gobierno central, tienen hijos con discapacidad en colegios de educación especial, ¿no? Pero eso yo creo que pasa a todos los niveles. Entonces, claro, pues dices, vas a cerrar el propio centro donde va mi hijo. Lo que pasa que es verdad que si tememos es que se nos puede hacer muchísimo daño, porque es verdad que cuando tú estás ahogando a los centros a que cada vez lleguen menos alumnos, eso sí puede hacer que a largo plazo la educación especial, desde luego, quede totalmente residual. Residual para alumnos con grandísimas discapacidades, y yo lo que estoy convencido que dejarían de ser centros de educación especial para ser centros de día y se eliminaría esa rama educativa para decir tenemos un 100% de inclusión, ¿no? Ahí sí es donde se puede hacer daño a la educación especial, llegando cada vez menos alumnos, pero para eso estamos nosotros, para defender y vender lo contrario, ¿no? Para abrir las puertas, ¿no? Que muchas veces parece que se va a abrir la puerta de un colegio de educación especial y los padres y familias te miran con terror, pavor, porque no saben lo que se van a encontrar. Y una de las cosas que pasa cuando salen de este tipo de coles es que te dicen, pero si es que es un colegio como tal. Digo, sí, efectivamente, somos un cole, ni somos un centro asistencial, ni somos un hospital, ni un sanatorio, ¿no? Que muchas veces nos hemos quedado anclados en esa idea. Evidentemente somos un colegio. Fallo nuestro también, Laura, yo creo, ¿no? Siempre lo hemos hablado, que es un poco fallo nuestro, ¿no? Que nosotros nos hemos dedicado a hacer nuestra labor y punto, que demasiado también tenemos en los coles, pero es verdad que nunca la habíamos visualizado, ¿no? Y yo creo que gracias a este momento, tanta crítica a nuestra modalidad, yo creo que ha servido de visualizar realmente lo que hacemos en todos los coles, ¿no? Y bueno, es que estoy viendo a Juliana o colegios, veo gente de Bobat, o sea, decir, que han salido en los noticieros diariamente, ¿no? Es decir, que esto nos ha ayudado a decir, oye, que esto es educativo. Mira, perdona. Mira, como lo habéis dicho ya, es bastante frecuente el comentario de las familias cuando llegan a un colegio de educación especial, porque a veces la idea que se tiene de colegio de educación especial pues es muy equivocada, ¿no? Pues da la sensación de que se piensa en un sitio tenebroso donde los niños están allí. Y cuando llegan allí a un colegio y lo conocen de primera mano, muchas veces el comentario es ¿y esto por qué no me lo han dicho antes? ¿No? Eso es. Yo creo que lo que hay que tener presente es que el derecho primero y fundamental de estos niños que es ser atendido en sus dificultades. Y cada niño tendrá que estar escolarizado allá donde mejor atendido sea. Y a veces hay un error en pensar que estos niños que tienen una discapacidad intelectual y que no están muy afectados deberían estar todos en la enseñanza ordinaria. Y mi experiencia a lo largo de muchos años en un colegio de educación especial ha sido precisamente con niños no muy afectados, estos déficits de grado medio, ligero, incluso límites, que venían todos ellos de un colegio ordinario, cuando ya lo intentaron, pero son chicos que tienen capacidad suficiente para darse cuenta de sus limitaciones, para compararse con los compañeros que han tenido y para pasarlo muy mal, porque siempre salen perdiendo en todo. De manera que, y luego lo que no se puede permitir es que se nos tache de excluyentes, porque estamos poniendo a disposición de niños que lo necesitan, pues unos equipos profesionales que están precisamente pensados para atenderles en sus dificultades y no solamente las suyas, sino a veces también de ayuda a las familias, que como aparece en vuestro libro, son muy necesarios. Pero bueno, al final, pues que cada niño que esté escolarizado donde mejor atendido sea. A mí me gustaría, bueno, buenas tardes a todos, yo soy Nuria, directora del Bobat. En primer lugar, enhorabuena a Laura, enhorabuena a Nacho por vuestro libro, que es una maravilla, y además me parece súper importante que las familias expresen su testimonio, porque nosotros desde el cole podemos decir pues cómo funcionan los colegios o que aquí les vamos a dar lo que necesitan, pero yo creo que lo realmente importante es lo que sienten las familias y lo que ellos ven en el día a día con sus hijos.
Y luego nada, totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, que a pesar de los disgustos, de los malos ratos que nos están dando con esto de la desaparición de los coles, nos ha servido de verdad para visualizarnos, para que vean realmente lo que se hace en los colegios de educación especial, que como decía Laura, es que son colegios, porque yo creo que tienen tanto los padres al principio, cuando vienen a ver el centro, te llaman y te preguntan lo que les interesa, pero el niño va a aprender, pero no sé qué sensación tienen de que es un cole de especial, es lo que decía Laura, creen que es un sitio donde se lleva a los colegios, se les deja, sí, están unas horas, están atendidos y ya está. Y luego cuando ven realmente, pasan, cuando podíamos hacer las visitas, claro que ahora encima con esto de la pandemia ni podemos realizar visitas, van por las clases, ven cómo aprenden los niños con los medios que cuentan. En mi caso, niños con muchísimas dificultades, pues porque no pueden moverse. Nos dicen, pero estos niños ¿cómo aprenden? ¿Cómo escriben? Les ven escribiendo en el ordenador, a lo mejor a través de un ratón de mirada que mueven con los ojos. Entonces, eso es lo importante, que se nos vea, porque yo creo que es que hasta ahora no se conocía lo que se hacía en los coles de especial. Entonces, a pesar lo que decía de los malos ratos que hemos pasado, yo por un lado estoy pero muy contenta porque realmente nos empiezan a conocer lo que se hace en los coles. Efectivamente, Nuria, y como bien dices, que tampoco sea como ese último recurso, ¿no? Que parece que cuando ya todo el resto de opciones han fracasado, queda la especial, que es lo último de lo último. Y muchos papás luego también te comentan, ¿no? Si esto yo lo hubiera sabido hace años, o si cómo estaría mi hijo ahora si hubiera entrado con 3 años y no con 12, ¿no? Aparte de todo el sufrimiento que muchas veces se le hubiera ahorrado, etcétera, etcétera, pues a nivel de progreso, a nivel de haber adquirido una serie de capacidades y de competencias, pues lo hubiera podido hacer mucho mejor en un medio que está adaptado para esas necesidades. Y que no se puede prescindir muchas veces de... Nos da la clave, ¿no? Ver en el colegio a sus iguales, ¿no? Y entonces cuando una familia va con su hijo de discapacidad y ve a otros, pues es que son igual que mi hijo. Es que, oye, que mi hijo es así. O sea, y ellos mismos y a los alumnos también les pasa muchas veces, o sea, es así. Es verdad, nosotros a veces que vienen ya pues cuando hacen por a lo mejor la primaria en el cole ordinario, tienen que pasar al instituto, entonces ya les dicen que ya no pueden seguir en ordinaria, vienen a nuestro cole y son los testimonios que nos dan los propios chicos de cómo se han sentido en los coles anteriores. Es que a mí ha habido niños que me dicen, me sentía un mueble, me sentía como un florero puesto allí, no tenía amigos. Eso la verdad es que yo creo que había que poner remedio un poco antes y no esperar a esas edades y que vayan acumulando tantas frustraciones como vienen muchos. Eso es. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos por la participación, que llevamos 1 hora casi, bueno, un poco más de 1 hora. Y no sé si queréis decir alguna cosilla para terminar, Laura y Nacho. Bueno, yo agradecer a vosotros en primer lugar, por supuesto, y a todos los que nos habéis acompañado en esta tarde y que también además no solo nos habéis acompañado aquí, sino podemos dar fe tanto Nacho como yo que nos habéis acompañado en este proceso, ¿no? Que también para nosotros ha sido tan especial, tan importante y que hoy lo vemos reflejado en algo que podemos compartir no solo con vosotros, sino con el mundo en general y que nos encargamos de que así sea, de que llegue, de que haga mucho bien y que abra los ojos no solo a la educación especial, sino a esas familias que tienen tanto que decir y bueno, pues a que ser padre y madre de un hijo con discapacidad pues es posible, así que gracias a todos. Sí, eso igual, ¿no? Que como dijimos al principio, esto le puede pasar a cualquiera y la lectura de este libro no tiene que ir enfocada solo a las personas o familias que tienen hijos con discapacidad o los van a tener, ¿no? Sino cualquier padre o madre o ser humano para ser más empático y entender que esto está ahí, ¿no? Y cuanto más nos ayudemos entre todos, pues más fácil será esta vida. O sea, consejo, boca a boca. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, Laura. Gracias. Y bueno, pues seguiremos en el foro de Digital Reason, ya os iremos comunicando otras actividades. Y bueno, de nuevo, gracias a vosotros que habéis confiado en la editorial y habéis puesto el esfuerzo para difundir vuestra magnífica labor. Gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hasta luego.